Y ahora, para analizar el panorama que se vive en el país debido a la estrategia implementada por el gobierno federal en contra del robo de combustible, saludo con mucho gusto a Edgar Ocampo, analista y consultor en prospectiva y consumo mundial de energía, a Tsayael Torres, columnista de temas energéticos en El Financiero, y a Pablo Zárate, director de información de Pulso Energético. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias. Muchísimas gracias, sobre todo en estos momentos en los que el tema sigue dando mucho de qué hablar. Primero me gustaría que por favor hicieran un balance de esta estrategia implementada por el gobierno federal en contra del huachicoleo, del robo de combustible. Empezamos contigo, Edgar. Sí, yo con los datos que me quedo son con lo que se está advirtiendo que se está recuperando. Nos están hablando de 65,000 barriles diarios que se desvían por robo de combustibles. Si nosotros multiplicamos eso por 3,000 pesos que cuesta, digamos, un barril de gasolina, estamos hablando de 200 millones de pesos diarios de robo. Cuando Andrés Manuel en la campaña decía, con la corrupción voy a encontrar recursos para financiar los proyectos sociales, bueno, ahí tenemos 200 millones de pesos diarios que significan una escuela diaria o un hospital diario construidos durante un año. O sea, podemos construir con lo que se está recuperando 365 escuelas o 365 hospitales. Ahora, sí es muy loable el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Me parece que debe adquirir otro nivel, debe llevar a otro nivel ya el esfuerzo que está haciendo. Es decir, el problema de la escasez o los retrasos en la entrega son reales. Se había dicho los gasolineros que esta semana posiblemente veríamos mejoras. Sugirió la jefa de gobierno esta mañana, se sugirió que se hiciera un rol, ¿no?, para que pudiéramos cargar gasolina, etcétera. Siento que ya es momento de poder escalar a otro nivel, es decir, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno para que esta estrategia sea sostenible en el mediano y en el largo plazo? ¿No? Porque cerrar la llave del ducto fue una acción drástica y contundente, ¿no? Pero pues no podemos vivir con el ducto cerrado. Entonces yo creo que deberíamos ya pasar al siguiente nivel y conocer un poco más de la estrategia. Sin duda, queda clarísimo que esto va en serio y que el potencial de una medida por el tamaño del negocio ilegítimo que había en torno a esto es gigantesco. Creo que hemos visto una efectividad muy relevante de parte de las unidades de inteligencia financiera. Creo que hemos visto información muy pertinente en todo lo que tiene que ver con la lucha anticorrupción. Quizás la voz que falta que emerja con mucha claridad es una voz que abogue por la seguridad energética, que diga, al mismo tiempo que estamos hablando de todos estos temas y siendo tan efectivos en encontrar a las personas responsables, en llevar carpetas, en judicializar los casos, al mismo tiempo hay que velar por el consumidor y por la seguridad energética, porque todo esto tiene impactos enormes. Entonces creo que la conversación, o una parte de la conversación, naturalmente tiene que moverse hacia allá. Por otra parte, y por lo que nos dices justamente de que a la par se pueden hacer las dos cosas, yo les preguntaría, ¿son estrategias excluyentes el hecho de que se pueda seguir con esta lucha contra el huachicoleo y a su vez se corrija este desabasto de gasolinas, o no son excluyentes? Yo lo que estoy observando es que en los últimos 3 sexenios el incremento de tomas clandestinas el aumento ha sido exponencial. Cuando termina la administración de Fox, habían más o menos en números redondos 200 tomas clandestinas identificadas. Entonces, cuando termina, se le entrega así al país, a Calderón. Cuando Calderón termina, entrega 1,500 tomas clandestinas, es decir, casi 10 veces lo que recibió. Y cuando Enrique Peña Nieto termina su sexenio, son 12,000 tomas clandestinas, es decir, casi 10 veces, ¿no? Entonces hay una curva exponencial en el aumento de las tomas clandestinas y aquí podemos reflexionar 2 cosas. Si hubieron medidas, fueron totalmente ineficaces, no funcionaron para absolutamente nada porque no se ve ninguna variación en la curva. O podemos prever que no hicieron nada definitivamente, nadie le quería entrar al tema del huachicol, al tema del robo de combustible, porque es un tema que toca la logística de distribución de combustibles, que es uno de los sectores más sensibles de cualquier nación. Te quedas sin combustible, se paraliza el país. Entonces daba miedo entrarle. Yo estoy
gratamente sorprendido de la contundencia y la determinación que tienen para entrarle, porque pensábamos que no iban a hacer nada, que iba a ser otro sexenio de huachicoleo. Claro, y en este sentido los números hablan por sí solos, ¿no? La encuesta que publica hoy el Financiero, 89% de las personas dan un pronunciamiento positivo a favor de la estrategia. Bueno, sí. Y otro 64% dice que a pesar de que haya desabasto, dice sí está bien a pesar de que haya desabasto. Entonces quiere decir que había un problema de origen muy importante que se está atacando. Sin embargo, bueno, pues hacerlo ha traído pues, un problema que ya está tocando, se está yendo a otros lados. Es como un vaso de agua que se derrama y no sabes para dónde va. Sí, sector correr, de ¿no? alimentos, ya sabemos que la central de abastos no ha podido realizar ventas ni han podido entrar sus nuevos camiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, de cualquier forma que lo hicieras, si lo atacaras con tecnología, si lo atacaras solamente con acciones fiscales, de fiscalización, de cualquier manera tenía que haber un impacto cuando lo atacaras en el rubro operativo, ¿no? Ya en el día a día, creo que no estaba peleada una con la otra, tenía que ser así. Sin duda se dio un paso que antes nadie se había atrevido a dar, que es supeditar la infraestructura de logística de Pemex a la misma lucha anti-huachicol. Es un paso gigantesco. Creo que la población está respondiendo a esta audacia de la estrategia, pero creo que también vale la pena decir, conforme los días van pasando, la audacia va pesando menos. Y la gente, con justa razón, se podría preguntar, ¿ya estuvo la audacia? El mensaje está clarísimo, ya atraparon a personas clave, ahora busquemos la manera de normalizar esta situación y que no nos quedemos en una lucha en la que el consumidor sufre por semanas o por meses, sino que fue un golpe muy fuerte, muy certero, como parece que se está dando, y que después las cosas pueden empezar a transitar normalmente, claro, porque con el tiempo la gente, por supuesto, aplaude la audacia inicial, pero con el tiempo la gente pide normalidad y limpieza en las operaciones, pero ya como algo recurrente y normal. Y Edgar, ¿por qué el robo de combustibles es entonces un problema de seguridad? Bueno, antes de contestar a tu pregunta, sí vale la pena decirlo porque este medio frecuentemente es citado a nivel internacional. El desabasto de combustible no es en todo el país, no todo México está paralizado. Es puntualmente en algunos estados y la carta, digamos, geográfica coincide con los estados en donde más presencia del robo de combustible y de huachicoleo existe. Es decir, no está en una catástrofe total el país, es solo ciertos sectores del país. Esto digo para que a nivel internacional los que ven Bloomberg y el Financiero pues sepan que no es todo el país, es puntualmente los estados esto, ¿no? Si es una, yo lo llamaría una guerra. Estamos hablando de guerra, porque detrás de todo esto pues hay una estructura del crimen organizado que también tiene maneras de responder a las estrategias del gobierno. Entonces, el gobierno no tenía por qué advertir o decir lo que iba a hacer, porque iba a ser prevenir a todos los que estaban involucrados. Entonces, fue una acción contundente, sin decirle nada a nadie. Y bueno, estamos viendo los resultados, ¿no? Veíamos nada más una parte de la cola de la bestia y ahora nos damos cuenta que la bestia está diseminada en todos los sectores del país, ¿no? Porque es un problema de seguridad el robo de combustible. Es un problema de seguridad nacional porque comunidades enteras, regiones enteras están viviendo esto. Si pensamos que es el campesino que conecta su manguerita al ducto, la verdad es que estamos muy equivocados. O sea, la situación que existe en este momento es de una complejidad, de una estructura, como decía Edgar, industrial ya, o sea, a nivel industrial, donde tienen instalaciones de primer nivel, donde tienen toda una red de almacenamiento, de distribución, de comercialización bien establecida, que estamos viendo precisamente por gran malestar que existe y por la situación como tal. La verdad es que vemos a grandes usuarios de gasolina que no han dicho absolutamente nada. O sea, grandes empresas, grandes consorcios que tienen miles y miles de unidades de reparto que no han dicho una sola palabra, lo cual para mí, en lo personal, digo, mi olfato periodístico me dice que pues, hay algo raro, hay algo extraño ahí. Entonces, me parece que sí es un tema de nivel nacional, si bien es cierto, como dice Edgar, no está focalizado en algunos estados, pero sí impacta o tiene que ver con todo el país, por supuesto. Yo creo que la información tiene que seguir cayendo. Si tú ves
la diferencia en la granularidad de datos que se aporta del momento del lanzamiento a ahorita, sin duda hay un progreso. Por supuesto, la estrategia va avanzando y va generando datos, pero también creo que el entendimiento del tema y el entendimiento de dónde hay vacíos en la información va evolucionando. Desafortunadamente creo que vamos muy rezagados en el tema. O sea, sí creo que se necesita mucha información puntual que no les dé pistas a los malos de por dónde los van a agarrar después, pero que sí les permita a los ciudadanos planear las cosas, ¿no? Había por ahí comentarios en redes que decían, bueno, es que sí va a haber gasolinas y entonces yo planeo en ese contexto, y si no llegaron gasolinas específicamente a la Ciudad de México, pues ya me quedé sin gasolina por hacer caso de la información oficial. Entonces, ir matizando, ir puntualizando dónde sí, dónde no, cómo va a ser la distribución hacia las gasolineras, quizás pensar un punto que aglutine toda a los ciudadanos organizarse, creo que es muy importante, ¿no? Finalmente, ya, de forma muy breve, las conclusiones serían, ¿este problema será castigado? O sea, ¿podemos confiar ahora mismo con la información que tenemos que el problema del huachicoleo será castigado y eso no será suficiente mientras no recibamos información, como decían, más detallada de qué pasará a mediano y largo plazo? Como dicen, esta estrategia fue inmediata, pero como ciudadano, ¿de qué manera me puedo quedar tranquila para saber que vamos a tener gasolina en los siguientes días o que será efectiva esta estrategia, sabiendo que la gente, grandes empresarios o gente que ha estado involucrada en este problema realmente van a caer? Sergio, sí, yo considero que sí. Yo creo que van a haber procesos judiciales importantes. Esto, digamos, es casi como un diagnóstico lo que están haciendo. O sea, esta primera acción que realizan es casi un diagnóstico para ver por dónde se van a ir las siguientes acciones y van a haber resultados muy contundentes. Yo creo que vamos a ver caer cabezas muy importantes en el país. Tenemos que ver resultados palpables, y por resultados palpables me refiero a que caigan las grandes bandas criminales, que se desarticulen, que se ataque directamente la comercialización, que creo que ahí es el gran pendiente en la estrategia, que no hemos visto, no hemos sabido de algún ataque directo, ¿no? Que vayan, la policía levante sino pues agarran ahí a 2, 3 malosos con una camioneta llena de bidones, no sé. Que dice que esos no son los que realmente perjudicaban. Exacto, en mayor pero grado, creo que ¿no? ahí es donde debe haber Bien. en este momento un avance. Yo creo que Pablo. hay que ver que la conversación está evolucionando muy rápidamente. En un momento fue todo empaquetado. El tema de seguridad, el tema de energía, el tema anticorrupción, todo estaba empaquetado en una sola conversación. Y conforme el tiempo avanza, la especialización de la conversación crece. Y vas a tener una conversación energética que transcurre en paralelo a la conversación anticorrupción. Y creo que como analista energético sí me toca decir que la parte energética hay que meterle un poco de más punch para que los consumidores puedan entender qué es lo que está pasando, para que los grupos industriales puedan entender cómo apoyan la estrategia, inclusive los que quieren directamente el 80 y tantos % que 89, dice yo apoyo esta estrategia. Hay que canalizarlos de una manera constructiva y hay que darles cosas que les vayan dando certidumbre o sigan alimentando la certidumbre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas Gracias, gracias, Serena. Sergio Atza y Pablo. Estamos platicando más adelante.